Vamos a pasar a nuestra diapositiva que nos muestra este primer tema principal, liderazgo evolutivo. Aquí en este tema nos vamos a permitir conocer los principios del liderazgo. ¿De dónde viene el liderazgo? ¿Cómo era el liderazgo años atrás? Y también, por supuesto, cómo se fue transformando, cómo fue evolucionando de acuerdo a las necesidades que las organizaciones iban teniendo para enfrentar las diferentes crisis que se han vivido a lo largo de décadas, incluso del siglo pasado y de este nuevo siglo. También vamos a tener un tema que se llama liderazgo evolutivo y aquí es donde vamos a conocer la evolución ya en los últimos años y cuál es el impacto que empieza a generar y de dónde surge esta necesidad de hacer que el liderazgo evolucione, de hacer que ahora ya el liderazgo tenga un enfoque más humano. Así que vámonos entonces con nuestro primer tema, principios de liderazgo. Vamos a hacer un poco de historia para conocer. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo en sí hoy en día es el arte de motivar y de conducir a un grupo de personas. Y yo creo que aquí entra mucho la parte de la motivación, de la conducción de las personas hacia un fin. Aquí la situación es cuál es ese fin y cuál es el método que vamos a ocupar o a ejercer dentro de nuestro liderazgo. Así que, bueno, de acuerdo a la raíz inglesa leader, que significa líder, y el sufijo asgo, que indica condición o estado. Es decir, el liderazgo es la condición o el estado en el que se encuentra una persona para ejercer su situación de líder. Ese sería. ¿Qué estado o en qué situación me encuentro cuando estoy ejerciendo mi liderazgo? Y aquí es donde entra esta parte de si el liderazgo es bueno o es malo, es bien encauzado o es mal encauzado. Hablábamos de estos líderes potenciales que han sido capaces de manejar masas, influenciar en masas, llevándolas al caos y al desastre. Aquí es donde entra esta parte. ¿Qué condición y qué estado me domina a mí como líder para impactar de una u otra manera a mis seguidores? En este caso, a mi equipo de trabajo. Y esta respuesta la tienes tú, la puedes ver reflejada justo en el comportamiento de tu equipo de trabajo. ¿Cómo te responde? ¿Cómo son contigo? ¿Cómo participan contigo? ¿Cómo participan de tu liderazgo? Y por lo tanto, ¿cuáles son los resultados de los objetivos asignados? ¿Qué estás entregando a tu organización? Así que vamos a ver ahorita un poco de historia para que entendamos por qué es que ahorita el liderazgo que estamos ejerciendo quizá no es el que nos esté ayudando a lograr lo que nosotros estamos necesitando como líderes y también requiriendo de nuestro equipo de trabajo. Vamos a continuar con esta diapositiva que nos muestra quiénes eran los líderes dentro de una organización. ¿A quién se le podía llamar líder? ¿Quién escogía a los líderes? Y aquí tenemos estos dos nombramientos que imperaban el liderazgo. Y uno, bueno, hoy en día yo creo que también aquel que tiene una posición jerárquica
o que tiene la responsabilidad de un equipo de trabajo es aquel que tiene que mostrar sus dones de liderazgo. Porque de alguna manera jerárquicamente es el comandado para el logro de objetivos. Cómo le tenga que hacer, ese ya es parte de su trabajo como líder. Y otro era la autoridad. Aquellos que la organización imponía para ejercer autoridad sobre ciertos equipos de trabajo con el único objetivo del cumplimiento o con la única razón del cumplimiento de objetivos. Este era otro tipo de liderazgo, es el liderazgo autoritario, en el que no importaba si conocías a tu equipo de trabajo, si incluso conocías bien el área de trabajo o los objetivos asignados. Solo tenías que hacer que la gente respondiera. Aquí lo que podemos ver es que el liderazgo que nos está mostrando es un tipo de liderazgo totalmente enfocado solo a resultados. Es un liderazgo que únicamente está orientado a los intereses de la organización. En este tipo de liderazgo lo que se puede observar es que a los empleados o a los colaboradores se les ve como una herramienta, como una cosa más para hacer que otra cosa funcione. Y aquí es donde entra este sentido humano de desvalorización y también de deshumanización, porque independientemente de que logremos que la gente responda a los objetivos bajo el mando de autoridad o simplemente porque mi posición jerárquica me otorga ese poder para con mi gente, eso ya hace que las personas se sientan desvalorizadas, que las personas se sientan un instrumento más dentro de la empresa. Y tristemente tenemos que reconocer que no es así. Los seres humanos son quienes hacen que las cosas funcionen. Ellos no son las cosas. Las cosas son las que los seres humanos ocupan para hacer que todo funcione. Así que, pues, así era la historia de liderazgo en los años 50, 60 y todavía 70, en los que, pues, las organizaciones debían imponer su autoridad para hacer que la gente respondiera al logro de objetivos. Ok, entonces, siguiendo con la historia del liderazgo. Existen 3 tipos de liderazgo y son 3 tipos de liderazgo a los que se les denominó liderazgo convencional. Y estos liderazgos se fueron desarrollando conforme a las necesidades de la organización o de las organizaciones. Como dijimos en un principio, el mundo cambia y todo cambia y existe la necesidad de evolucionar y de adquirir nuevas formas. Y en este caso no sucedió lo contrario. El liderazgo empezó como un liderazgo autocrático, que era el que ya comentábamos, que ese es el liderazgo en donde el líder solamente impone sin consultar o tomar en cuenta a su gente, a sus colaboradores, a sus empleados o trabajadores. Este tipo de liderazgo era el que solo ejercía autoridad. Es el que veía a los empleados, a los trabajadores, como esas herramientas para hacer que las cosas funcionaran. Después vino el liderazgo democrático. Y este liderazgo sí es el que ya invita y estimula la participación de los que integran el equipo de trabajo. Sin embargo, es un liderazgo totalmente, pues también con esta
parte de autoridad, yo creo que era una autoridad disfrazada. De, sí, ustedes, yo les permito que hagan lo que quieran, pero el que pone las reglas soy yo, el que manda soy yo, y aquí se dice aquí se hace lo que yo digo. Y la gente se sentía hasta cierto punto utilizada, ¿no? Sí, más participativa, pero este tipo de participación en desigualdad, ¿ok? Porque así como se asignaban las tareas, tampoco no eran tareas asignadas al tipo de perfil o de expectativas o de necesidades del colaborador. También eran cosas que únicamente el líder decidía. Y pues bueno, ya uno de los últimos liderazgos que surgieron pues fue el liderazgo liberal. Este liderazgo en el que se pretendía pues que existiera más confianza entre el equipo de trabajo y por supuesto mayor libertad. Libertad de acercarse al jefe, libertad de hablar con él, de generar tal vez un buen ambiente de trabajo. Sin embargo, pues aquí este liderazgo liberal pues se vio distorsionado porque la participación del líder ya era prácticamente nula o limitada. Y esto pues era también un problema de liderazgo porque lo que fomentaba era la falta de compromiso. No exigir o no ejercer autoridad con el equipo de trabajo, lo que hacía es que existiera esa falta de compromiso y por lo tanto el rezago del cumplimiento de los objetivos, por la falta de constancia y de continuidad que se requería. Así que pues estos tres tipos de liderazgo pues fueron liderazgos convencionales que convenían a las organizaciones o a los equipos de trabajo dependiendo de lo que se quisiera lograr. Sin embargo, cualquiera de estos tres dejaba mucho que desear en el tipo de relación que había entre el líder y sus colaboradores. Así que vámonos entonces con nuestra siguiente diapositiva, en la que ya una vez que conocemos cómo surgió el liderazgo, de dónde viene el liderazgo, que existen líderes natos y líderes que tienen que aprender a ser líderes, también podemos entender el tipo de liderazgo que se vivía dentro de las organizaciones, ya sea por posición jerárquica o por autoridad, que ninguno de estos era con otro enfoque más que el cumplimiento de los objetivos, y también cómo a raíz de las diferentes necesidades de las organizaciones fue transformándose el liderazgo. Sin embargo, ninguno de estos tres tipos de liderazgo daba exactamente en el foco, no solamente para lograr los objetivos, sino para mantenerlos y además hacer que el equipo de trabajo siempre respondiera de la misma manera en todas las circunstancias. El equipo de trabajo ya llegaba a un punto en el que se sentía deshumanizado, desvalorizado, que se sentía que su propósito no estaba alineado con los propósitos o los intereses de la empresa. Se sentía incluso hasta cierta rivalidad con la empresa en la parte en la que los trabajadores tenían estos sentimientos de la empresa únicamente es la que gana, la empresa es la única que crece, yo sigo igual, a la empresa no le interesa lo que yo piense, opine, crea o sienta o qué necesidades o problemas puedo tener. La empresa lo único que quiere es que yo trabaje, dé mis resultados y si no, entonces se termina la relación. Entonces, imagínense el tipo de
de situación que se vivía dentro de las organizaciones por la falta de enfoque en el sentido humano, en ese núcleo central, en esta médula que finalmente es la que hace que toda esta columna vertebral de la organización funcione. Así que vamos directo a una primera actividad enfocada precisamente a conocer quiénes somos dentro de nuestra organización. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que estoy ejerciendo? Si es que estoy ejerciendo un liderazgo. Dentro de este organigrama de liderazgo organizacional, bueno, en este caso ustedes, van a posicionarse dependiendo en el puesto jerárquico que estén ocupando dentro de su empresa. Si son el director, si son el dueño, el subdirector, el adjunto, si son gerentes, coordinadores, jefes, encargados. Cualquiera que sea tu puesto, si ya tienes gente a tu cargo, si ya tienes alguien a quien impactar, ya tienes que ejercer tu liderazgo. Así que posiciónate, arma tu organigrama, posiciónate dentro del organigrama, explica cuál es tu posición dentro de él, cuántos conforman tu equipo de trabajo, es decir, a cuántas personas tienes que impactar con tu liderazgo y además tienes que explicar cuál es tu misión. Es decir, cuáles son tus objetivos, a dónde tienes que llevar a tu equipo, cuál es la meta de tu área de trabajo, en fin. A mí me gusta llamarlo cuál es tu misión. Porque cuando sabes que tienes una misión, eres capaz de visualizar todo en el entorno para lograr esa misión. Quiénes van contigo, quiénes te acompañan, qué funciona y qué no funciona. Cuando solamente dices cuáles son tus objetivos, tú te enfocas únicamente en el objetivo sin importarte el entorno. Y ahí es donde te olvidas que hay gente que te colabora, que te coopera, que te ayuda. Entonces, no hay que perder el enfoque de nuestro liderazgo. Aunque aquí de lo que se trata el organigrama es de reconocernos, de saber dónde estoy dentro de mi empresa, a cuánta gente tengo que impactar, cuánta gente conforma mi equipo de trabajo y cuál es realmente mi misión dentro de esta área. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy importante que cuando hablamos de los principios del liderazgo, nosotros hagamos esta introspección para que podamos conocer nuestros inicios de liderazgo, nuestros principios de liderazgo. Y también para este tema tenemos una segunda actividad y esta segunda actividad es una pirámide de Maslow. Como ustedes saben, la pirámide de Maslow tiene 5 niveles jerárquicos. Mi imagen tiene 4, sin embargo, todos sabemos que son 5, esta solo es representativa. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar por orden de importancia cuáles son mis principios de liderazgo. ¿Cómo me veo yo como líder? ¿Cómo estoy siendo yo como líder? ¿Qué es para mí lo más importante como líder? Y en orden de importancia los van a ir acomodando dentro de su pirámide. Y una vez que tengan su pirámide, aquí es donde se van a reconocer y van a definir qué tipo de liderazgo es el que están ejerciendo. ¿Eres un líder autocrático? ¿Un líder democrático? ¿O de plano un líder liberal? Este ejercicio también es para reconocernos, para hacer una introspección, porque después vamos a pasar al tema de transformación del liderazgo.
Pero para transformar algo necesitamos saber de qué está hecho. ¿De qué estamos hechos nosotros como líderes para saber y detectar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas de transformación? Así que seamos lo más honestos posibles con nosotros mismos, observémonos siendo líderes, seamos honestos con esta pirámide de Maslow y definamos qué tipo de liderazgo es el que estoy ejerciendo. Autocrático, democrático, liberal. Estas dos actividades, cuando las tengan listas, tienen un día para hacerlas. Cuando las tengan elaboradas, me las envían por correo electrónico y yo les voy a devolver, una vez que las evalúe, los comentarios pertinentes. Así que, pues, como ven, los principios de liderazgo tienen mucho que ver con quiénes somos o con quiénes estamos siendo. Nadie nos enseña a ser líderes. A veces podemos darnos cuenta que somos líderes natos porque somos capaces de pararnos frente a alguien o frente a un grupo de personas y empezar a hablar y tener buena influencia para llamar la atención o captar la atención de los demás. Sin embargo, las personas también cambiamos, los colaboradores también cambian, sus condiciones cambian, sus intereses cambian, sus propósitos de vida cambian. También ellos están evolucionando y también ellos tienen que aprender a adaptarse. Pero dentro de esta adaptación, ellos necesitan tener a alguien que los esté encauzando, alguien que les esté marcando ese camino. Y para eso estás tú como líder. Para eso eres tú el líder. Y qué mejor que tengan un líder con un enfoque ya más humano, con un enfoque de inspiración, de motivación y por supuesto, pues ya con todo lo que se requiere para este siglo XXI y los estragos que nos están dejando cambios como por ejemplo la pandemia y las nuevas formas o modos de tener que trabajar y relacionarnos. Así que, pues líder, tienes dos actividades que hacer, son muy importantes para tu introspección y para empezar tu transformación.